En los últimos años, el fútbol femenil en Estados Unidos ha dejado de ser solo una referencia histórica para convertirse en el punto más alto de competencia a nivel de clubes. La NWSL no solo es una liga fuerte, es una liga que ha crecido en estructura, en inversión, en salarios y en proyección internacional. Cada temporada suma estadios llenos, nuevos equipos, contratos más altos y una exposición mediática que pocas ligas en el mundo pueden igualar. Mientras eso ocurre, en México también hemos sido testigos del crecimiento de la Liga MX femenil. En menos de una década pasó de ser un proyecto experimental a convertirse en una liga consolidada. Sin embargo, en medio de ese crecimiento ha comenzado a notarse una serie de movimientos en el mercado de fichajes. Jugadoras prefieren jugar en el fútbol estadounidense. Y no es un movimiento aislado. Algunas de estas jugadoras fueron figuras en la Liga MX femenil, referentes en equipos grandes, campeonas, goleadoras históricas. Otras incluso se formaron en el sistema universitario estadounidense antes de consolidarse profesionalmente. Muchas tienen doble nacionalidad, varias crecieron entre dos culturas futbolísticas distintas, y hoy ese puente entre México y Estados Unidos es más fuerte que nunca. La pregunta ya no es si una mexicana puede jugar en la NWSL, la pregunta es por qué cada vez más lo están haciendo. ¿Es un tema económico? ¿Es un tema de nivel competitivo? ¿O simplemente estamos viendo una generación binacional que entiende el fútbol sin fronteras? En este video vamos a hablar justamente de eso, de las jugadoras mexicanas y mexicoamericanas que hoy compiten en la NWSL, de lo que lograron antes de irse, de lo que representan en sus nuevos clubes y sobre todo de lo que significa para el futuro del fútbol femenil mexicano que el talento esté migrando hacia el norte. Kiana Palacios. Una de las historias más intensas de este cruce entre la Liga MX femenil y la NWSL es la de Kiana Palacios. Antes de cruzar la frontera para jugar en Estados Unidos, Palacios ya había dejado una huella profunda en México. Nacida el 1 de octubre de 1996, Palacios llegó a Club América Femenil en el Apertura 2021, proveniente de la Real Sociedad de España, y desde su debut lo hizo con gol, marcando el inicio de una etapa que la consolidaría como una de las delanteras más determinantes del fútbol mexicano femenil. Rápidamente se ganó un lugar vital en el ataque azul crema, convirtiéndose en pieza constante del once titular y en una figura muy respetada dentro del plantel. Su liderazgo se reflejó no solo con goles, sino también con presencia y carácter, al punto de recibir el reconocimiento del club por superar los 150 partidos oficiales con América en 2025. Pero donde realmente escribió su nombre con letras doradas fue en el registro goleador del club. En octubre de 2025, con un doblete frente al Atlas, Palacios superó la marca de 87 goles oficiales con el América, convirtiéndose en la máxima goleadora histórica de la institución, superando incluso a nombres como Daniela Espinosa y Katy Martínez en la tabla interna de anotadoras. Además, durante su estancia con las Águilas, levantó el título de Liga MX Femenil en el Clausura 2023, consolidando no solo su capacidad de marcar goles, sino de hacerlo también en campañas donde el club peleó por lo más alto. Y aunque también enfrentó momentos difíciles, como lesiones que la limitaron en algunos torneos y alternancias en la titularidad, su rendimiento global fue sólido y consistente. Recientemente, en febrero de 2026, el Club América confirmó oficialmente lo que ya era un secreto a voces. Kiana Palacios ponía rumbo a la NWSL para fichar con Utah Royals, la franquicia estadounidense con la que buscará escribir un nuevo capítulo de su carrera. La despedida fue emotiva, con mensajes de agradecimiento del club, la afición y de la propia delantera que deja el nido con su nombre grabado en la historia del equipo como su goleadora histórica. Este movimiento no solo es importante desde lo deportivo. En Utah, Palacios tendrá la oportunidad de competir en otro ritmo, otro estilo y otra visibilidad. La NWSL, al ser una de las competiciones femeninas más exigentes del planeta, representa para ella un desafío distinto: demostrar que sus goles, su instinto y su liderazgo pueden pesar también fuera de México. Nikki Hernández. Nikki nació el 17 de febrero de 1999 en Naperville, Illinois, y aunque creció y se formó en Estados Unidos, sus raíces mexicanas por parte de abuelos le dieron la oportunidad de representar a México en el fútbol internacional.
Su arribo al fútbol mexicano profesional se dio en el Clausura 2022, cuando fue fichada por Club América Femenil tras una destacada carrera universitaria con la Universidad de Michigan, donde anotó 29 goles en 93 partidos y mostró su versatilidad para jugar en varias posiciones antes de consolidarse como lateral y defensora. Durante 4 años con América, Nikki se convirtió en una pieza constante en la alineación del equipo capitalino. Con las Águilas disputó 117 partidos oficiales y anotó 11 goles, cifras poco comunes para una jugadora defensiva, y ayudó al equipo a pelear en las fases finales de manera consistente. Fue parte de uno de los periodos más exitosos del club, alcanzando 6 finales de Liga MX femenil, incluyendo el título del Clausura 2023, cuando América se impuso en la gran final frente a Pachuca. Esa etapa no solo la consolidó como defensora sólida, sino también como una jugadora que podía sumar al ataque y tener presencia en los momentos clave del partido. El 5 de enero de 2026, Nikki Hernández fue anunciada oficialmente como nuevo fichaje del Boston Legacy FC, franquicia que debuta ese mismo año en la National Women's Soccer League. Firmó un contrato por 2 temporadas hasta finales de 2027, llegando como agente libre tras no renovar su contrato con América. Este paso representa uno de sus mayores retos profesionales, dejar atrás un equipo dominante en México para competir en una de las ligas femeniles más exigentes y mediáticas del mundo. La dirigencia de Boston destacó que Hernández no solo aporta experiencia competitiva, sino también versatilidad defensiva, intensidad y una mentalidad de crecimiento constante, cualidades que buscan fortalecer la identidad del nuevo club en la NWSL. Rebeca Bernal. Bernal nació el 31 de agosto de 1997 en Tampico, Tamaulipas, y desde muy joven mostró un carácter competitivo que la llevó a crecer futbolísticamente hasta convertirse en una de las defensoras más completas del país. Rebeca debutó con las Rayadas Monterrey en el Apertura 2017, cuando la Liga MX femenil apenas comenzaba a tomar forma. Lo que vino después fue una década de liderazgo y éxito. Disputó más de 250 partidos con Rayadas, siendo una presencia constante en la defensa del equipo. Fue pieza clave en 4 títulos de liga: Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024. Su aporte no se limitó a la saga. Con la camiseta regiomontana también aportó goles importantes, siendo una de las defensoras más goleadoras de la Liga MX femenil. Además de su impacto en el club, Bernal se consolidó como capitana de Monterrey, líder dentro y fuera de la cancha, símbolo de una era donde Rayadas se estableció como uno de los equipos más dominantes del país. Su despedida del club en febrero de 2025 fue emotiva y llena de reconocimiento por parte de la afición. Ante miles de fanáticos en el estadio BBVA, Rayadas le rindió homenaje. Aunque el partido contra Tigres terminó en una derrota, el cariño hacia ella quedó claro. En febrero de 2025, Bernal dio el paso que pocos futbolistas mexicanos habían dado antes. Cruzó la frontera para jugar en la NWSL, firmando con el Washington Spirit en un contrato de 3 años, hasta 2027. El Spirit, subcampeón de la NWSL Championship 2024, apostó por su experiencia, liderazgo y estilo dinámico de juego, tanto en defensa como en ataque, con la idea de reforzar una defensa competitiva y consolidar al equipo entre los aspirantes al título. Su primer torneo con Washington fue el 2025 NWSL Challenge Cup, y no solo debutó, se coronó campeón con el Spirit, ayudando al equipo a levantar el trofeo en la tanda de penaltis frente al Orlando Pride. En la temporada regular de la NWSL 2025, el Washington Spirit avanzó hasta la final del campeonato, donde luchó por el título tras derrotar en semifinales a uno de los equipos más fuertes de la liga. Más allá de los títulos, Bernal ha sido una pieza constante en el esquema defensivo del Spirit, aportando la misma intensidad y disciplina que la llevó a liderar a Rayadas durante casi una década. Aliyah Farmer. En el último año, una de las historias más comentadas en el fútbol femenil mexicano fue la de Aliyah Farmer,
una defensora con doble identidad, nacida en California pero elegible para México, que comenzó a hacerse un nombre en la Liga MX femenil antes de dar un salto inesperado hacia los Estados Unidos. Farmer llegó a México en enero de 2025 para firmar su primer contrato profesional con Tigres Femenil, tras su paso destacado en la Universidad del Sur de California, donde disputó más de 80 partidos y se consolidó como jugadora de gran técnica y visión. Su incursión en Tigres fue rápida y productiva. No solo se ganó la confianza del cuerpo técnico, sino que también se metió en la rotación de la defensa en su primer año como profesional. Disputó 24 partidos, 20 de ellos como titular, aportando incluso goles con un nivel que llamó la atención de la afición y de los medios. Ese mismo año, Farmer vivió uno de los momentos más grandes de su carrera en México. Ganó el título de liga con Tigres en el Apertura 2025, cuando las Amazonas conquistaron el campeonato y ella fue un elemento significativo dentro del equipo que levantó el trofeo. Además de eso, tuvo participación continental. En la CONCACAF Champions Cup 2025, marcó su primer gol profesional en semifinales contra el Portland Thorns y disputó la final de ese torneo ante Gotham, lo que aumentó su experiencia internacional antes de dar el salto al próximo nivel. Apenas un año después de su debut en la Liga MX Femenil, en febrero de 2026, se confirmó lo que muchos habían estado anticipando. Farmer dejaría a Tigres para firmar con el Chicago Stars de la National Women's Soccer League en Estados Unidos. El club estadounidense anunció su contratación por 3 temporadas hasta 2028, un paso importante para una jugadora que apenas está comenzando su carrera profesional. Lo que hizo que esta salida fuera mucho más comentada no fue solo el cambio de liga, sino el motivo que la rodeó. El técnico de Tigres, Pedro Martínez Loza, explicó que Farmer tomó la decisión de marcharse tras sentirse insegura por situaciones de acoso y hostigamiento sufridas durante su tiempo en México, lo que puso en riesgo su bienestar personal y la llevó a priorizar su seguridad antes que su permanencia en el fútbol mexicano. Este tipo de casos ha generado un debate más amplio sobre la experiencia que viven las futbolistas, especialmente cuando son jóvenes y lejos de su entorno familiar, algo que también ha sido reportado en otros casos de jugadoras extranjeras o mexicoamericanas en la Liga MX Femenil. Lisbeth Ovalle. Ovalle debutó profesionalmente con Tigres UANL Femenil en 2017 y durante 8 años con Tigres se transformó en una pieza fundamental del equipo. En su paso por Tigres, se consolidó como la máxima goleadora histórica del club con 136 goles y 103 asistencias en 294 partidos en todas las competencias. Ganó 6 títulos de Liga MX Femenil, convirtiéndose en una de las jugadoras más ganadoras de la historia de la liga. Fue clave en 3 títulos de campeón de campeonas con Tigres, reafirmando su presencia en las grandes finales. Su impacto no solo se notó en goles y títulos, sino también en momentos icónicos. Fue figura en clásicos regios, acumuló numerosas apariciones y su juego ofensivo la convirtió en una de las referentes más importantes del fútbol mexicano. En agosto de 2025, Lisbeth Ovalle dio un paso que marcó un antes y un después. Fue fichada por el Orlando Pride de la National Women's Soccer League en una transferencia récord mundial para el fútbol femenil, con una cifra que ronda los $1.5 millones, superando la transferencia anterior más alta en la historia del balompié femenino. Firmó contrato con Orlando Pride hasta la temporada 2027 con opción para extenderlo a 2028, convirtiéndose en una pieza clave para el proyecto deportivo del club que busca consolidarse como uno de los más importantes de la liga estadounidense. Este fichaje no solo fue importante por el monto, sino porque se trató de uno de los movimientos más caros del fútbol femenino mundial en años consecutivos para Orlando, subrayando la ambición del equipo y el reconocimiento global que ha tenido Ovalle por sus capacidades. Su llegada fue vista como un paso simbólico del fútbol mexicano hacia la élite internacional del femenil, posicionando a una jugadora nacida y formada en la Liga MX como un elemento clave en la NWSL. El contrato a largo plazo y la confianza del club reflejan que Orlando ve en ella no solo una goleadora, sino una figura a seguir en la liga.
Si bien la temporada 2025-2026 aún se encuentra en desarrollo en la NWSL y los registros de goles o títulos específicos están por consolidarse, el impacto de Ovalle va más allá de estadísticas individuales. Ha sido parte de un movimiento que eleva la presencia mexicana en uno de los torneos más competitivos del mundo, y su fichaje rompió récords mundiales, algo que muy pocas futbolistas han logrado hasta ahora. Además, Ovalle fue galardonada con el FIFA Marta Award 2025 por uno de sus goles durante su etapa en Tigres, un reconocimiento internacional por su extraordinaria definición, destacando su estatus como una de las jugadoras más talentosas de su generación. Ya sea por un tema económico, el asumir nuevos retos o simplemente cambiar de aires, la NWSL es un destino que cada vez se hace más recurrente para las jugadoras mexicanas, muchas veces para terminar su carrera o regresar con el fútbol que las vio crecer. Lo que sí podemos ver es que el poder que tiene el fútbol estadounidense es capaz de poderse llevar a jugadoras que son íconos y estrellas en la Liga MX, lo que nos hace preguntarnos, ¿cuál será la siguiente jugadora que terminará emigrando a la Liga Americana? Si este video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en la próxima.